Muy buenos días, el tema de hoy es el carácter del cristiano. Vamos al libro de Gálatas capítulo 5, 19 al 23. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El carácter de un cristiano. Aquí encontramos en la palabra en el libro de Gálatas capítulo 5 las características de una persona carnal y de una persona espiritual. En las características de una persona carnal son 13 frutos. 13 frutos en los cuales predomina la carne, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, la altivez, el hombre, ese viejo hombre, ese hombre en el cual los lleva a cometer cosas indebidas que no le agradan al Señor. Y cuando la persona está dominada en el Espíritu, encontramos 9 que es el fruto del Espíritu de Dios, el cual debe predominar en cada uno de nosotros como cristianos, que era el fruto que predominaba en nuestro Señor Jesucristo, que son 9 más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en esas características encontramos cómo usted y yo estamos obrando. Si usted es una persona soberbia, arrogante, prepotente, altiva, usted está dominada por la carne, por el orgullo, por su propia voluntad. Pero si usted es una persona del Espíritu, es una persona llena de bondad, de mansedumbre, de paciencia, de gozo, el cual está manejado y direccionado por el Espíritu de Dios. Pero encontramos varias características dentro de estos textos, y la primera característica que el Señor nos habla que usted y yo debemos empezar a trabajar es en el amor. Y en el amor es donde usted y yo debemos empezar a ser trabajados, pero en la palabra. A veces esperamos, es que a mí no me dieron amor, mis papás nunca me dieron amor, yo no recibí amor de mi esposo, no recibí amor de mi esposa, no recibí amor de mis familiares. No, es el amor del Señor, el amor en el cual el Señor quiere restaurarnos a usted en cada una de las áreas de nuestro vida, nuestro corazón, darnos esa capacidad, esa paz y ese amor en el cual el Señor quiere llenarnos. Y eso lo encontramos en 1 Juan 4, 7 al 8. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y primeramente debemos pedirle a Dios que nos llene de su amor, ese amor inagotable, ese amor eterno que Él derramó a través de la cruz del Calvario, el cual se manifiesta en la capacidad en cual usted y yo debemos tener de perdonar. Y tenemos que ser que esas personas en las cuales debemos ser guiados por el Espíritu Santo y poder perdonar. Y se manifiesta la capacidad de poder ayudar a los demás, no solo a los amigos, sino también a los que nos critican, a los que nos vituperan, a los que nos hacen daños, a los que no son buenos aún en algunas circunstancias con usted y conmigo. Y es ahí donde usted y yo debemos cumplir el propósito en el cual el Señor nos viene llamando a tener el carácter cristiano. El siguiente punto es el gozo. En el gozo encontramos que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. Y el gozo es la parte importante del Espíritu de Dios. Como lo dice en Filipenses 4:4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Aquí debemos regocijarnos en el Señor, es en la oración, en el clamor, en la intercesión, la meditación, el estudio de la palabra. ¿Para qué? Para que otra persona de pronto que quiera hacernos daño no logre su objetivo, porque estamos en el gozo del Señor. Con una palabra que dice que el gozo del Señor mi fortaleza, y ese es el gozo que usted y yo debemos tener a diario, ya que el regocijo es la manifestación del gozo en la vida de una persona. Un cristiano debe tener el gozo siempre en su corazón, debe regocijarse en el Señor. Nada lo debe quitar del gozo, nada lo puede mover del gozo del Señor, ya que el cristiano debe regocijarse siempre en el Señor, no en las cosas materiales, no en lo que lo mueve, no en qué tal persona, no en qué tal situación, no en qué tal circunstancia. Si tal circunstancia me beneficia, el gozo está en mí. No, es el gozo que el Señor quiere darnos a usted y a mí, ya que el gozo es la seguridad de saber que pase lo que pase, Dios está con nosotros y nos regocijamos aún en las pruebas, aún en las adversidades, y es el Señor dándonos esa capacidad de poder estar gozosos en la situación independientemente que estemos viviendo. Pero también encontramos el siguiente punto, que es la paz. En Juan 14, 27 encontramos que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
¿Quién da esa paz? Jesucristo. Esa paz no la puede dar su esposo, su esposa, sus hijos, su familia, su trabajo, su negocio, sus proyectos. Que por eso tengo paz, porque me va bien en el trabajo. Tengo paz porque mi esposa está bien conmigo. Tengo paz porque mis hijos están bien conmigo. No, es la paz de Dios, porque esa paz es pasajera. Esa paz que nos da el mundo es pasajera. Primeramente, manifestada en nuestro interior. Para que el mundo nos dé, no encontramos esa paz y la podemos encontrar a través de la palabra. Porque el mundo nos ofrece conflicto, división, y la paz que ofrece el Señor es una paz constante y perseverante. Esa paz en nuestro interior viene por el perdón de Dios en nuestra vida, y ese perdón lo encontramos a la luz de la palabra, que es lo que el Señor quiere orar en cada uno de nosotros, y quiere trabajar en cada uno de nosotros primeramente en poder perdonar, en que haya sanidad interior en nuestro corazón y poder encontrar la paz directamente en la palabra, en el conocimiento de Dios, manifestada con nuestros prójimos, siendo pacificadores con otros, ya que el Señor quiere llevarnos a ustedes esa paz y ese conocimiento a la luz de la palabra. Pero encontramos también otra parte de la palabra que nos habla el Señor en la paciencia. La paciencia que muchas personas le piden al Señor: dame paciencia con este hombre, dame paciencia con esta mujer, dame paciencia en este trabajo, y vendrán más pruebas, porque esa no es la paciencia del Señor, ya que en Efesios 4, 1 y 2 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor, aquí nos habla el Señor que esa paciencia solamente la encontraremos en la palabra, en el tiempo que usted y yo meditemos en la oración, poder llevar todo el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, poder llevar nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras dificultades a la presencia del Señor. Primeramente con nuestro prójimo. La palabra griega es que macrotumía, que significa tolerar, es decir, soportar las fallas y las debilidades de nuestro prójimo. Con las circunstancias de la vida, la palabra griega es eupinánime, que significa firmeza, perseverancia, constancia. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo, como cristianos verdaderos, no debemos apartar de las cosas que el Señor quiere manifestarnos a nuestra vida, a nuestro corazón, y darnos esa paz, ese gozo que solamente lo encontramos a la luz de la palabra, en el conocimiento y el entendimiento de lo que el Señor quiere darnos. Otro punto importante es la benignidad. Eso lo encontramos en Efesios 4:32. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. La palabra benignidad es traducida en la palabra griega que quiere decir Christotes, que significa excelencia moral, es decir, al no ser vengativo, no significa que lo que nos hacen quedará impune, sino que hay que dejar lugar a Dios. Es lugar, el Señor puede obrar y actuar en nuestra vida siempre y cuando usted y yo dependamos del Señor como Él quiere obrar en cada uno de nosotros. Demos la oportunidad que el Señor obre en cada uno de nosotros, ser dóciles, es ser esas personas que seamos guiados por el Espíritu de Dios, acorde a lo que el Señor quiere darnos en la palabra. ¿Cómo está su carácter? ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Cómo están sus actitudes? ¿Será que usted es una persona moldeable y manejable acorde a la palabra? ¿O será que es una persona altiva, soberbia y prepotente? ¿Cómo está usted obrando acorde a lo que el Señor nos enseña en la palabra? Otro punto es la bondad. En 2 Timoteo 4:11 lo encontramos. Solo Lucas está conmigo, tomó a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. La palabra bondad es la palabra traducción de la palabra griega, que quiere decir agatosune, que significa útil. Una persona bondadosa es una persona útil, como un cristiano que tiene que ser útil para Dios por medio del servicio al prójimo. Un corazón bondadoso ayuda, colabora, es una persona que está dispuesta a servir y no a ser servido. Como muchos esperan que nos sirvan, porque es que yo soy cristiano, porque yo soy líder, porque yo soy pastor. No, primero debemos servir, ya que tenemos al maestro de maestros que nos enseñó que todo está en el servicio, en el servir. El que sirve, como dice la palabra de Dios, que el que sirva será mayor en el reino. Si usted y yo servimos y servimos con amor, encontramos esa respuesta en el Señor Jesucristo, ya que el Señor quiere darnos esa claridad, ese entendimiento a la luz de la palabra, y es poder encontrar en el Señor la claridad en el entendimiento, cómo poder ser usted y yo un cristiano, pero ese cristiano en el cual podemos tener un carácter dócil, moldeable, humilde, manso, transparente, fiel, honesto, sincero. No ese cristiano de apariencia, no ese cristiano soberbio, arrogante y prepotente. Recuerde que inicialmente estábamos leyendo los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Los frutos de la carne, porque prevalecen más, son 13, porque muchas veces prevalece más el hombre, su orgullo, su altivez, su prepotencia. Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién está hablando, usted no sabe con quién se ha metido, y es que yo soy tal persona.
Ese es el hombre, ese es el carácter de la carne, ese es el carácter de la soberbia y el orgullo, pero el carácter del Espíritu de Dios, un hombre manso y humilde, un hombre lleno de paz, de amor, de gozo, un hombre de dignidad, un hombre de la presencia del Espíritu de Dios. Pero hoy lo oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo tengamos el carácter del cristiano, ese carácter que nos lo refleja el Señor Jesucristo a la luz de la palabra, en el cual encontramos esa seguridad, esa confianza, esa transparencia, esa fidelidad, esa sujeción, esa obediencia, en el cual podemos reflejar a Cristo en cada uno de nuestros hechos y acciones en Cristo Jesús. Amén